Continuamos con la sección de curso de preparación para ingreso al nivel superior. Seguimos con biología. Vamos a ver reproducción sexual versus reproducción asexual. La reproducción sexual simplemente intervienen células especializadas llamadas gametos, mientras que en la asexual no intervienen gametos. Las características son diferentes a los progenitores en la reproducción sexual, mientras que en la asexual las características son idénticas a el progenitor. Se requieren en la reproducción sexual dos progenitores, mientras que en la asexual solamente se requiere un progenitor. En la reproducción sexual es propia de organismos pluricelulares y de mayor complejidad, como las plantas superiores y animales. De hecho, el producto de la unión de estos dos gametos se conoce como cigoto, mientras que en la otra es propia de individuos unicelulares, así como hongos y plantas y animales sencillos. ¿Qué tipos de preguntas me pueden hacer? Por ejemplo, la siguiente: ¿cómo puedo resolverlo? Con el cuadro que vimos anteriormente, aplicando palabras clave. Si te das cuenta, aquí habla de varias cosas, dice reproducción sexual, y también nos está hablando de células especializadas llamadas gametos. Se produce una célula denominada cigoto, y con esto sabemos entonces que la respuesta es la B. Siempre trata de buscar en toda la definición palabras clave para ayudarte. Así veremos mitosis y meiosis en la próxima entrega. Proceso de reproducción mostrado en el siguiente esquema. Otra cosa muy característica de las preguntas de Politécnico es que nos ponen diagramas. Entonces vamos a repasar estos diagramas. La primera es la bipartición, donde una célula madre se divide en dos. El núcleo y el citoplasma se dividen en partes iguales. La gemación, tenemos el núcleo y el citoplasma y se dividen en partes distintas. A nuestra célula madre le sale una pequeña protuberancia o yema y posteriormente empiezan las subdivisiones. En la esporulación, también conocida como división múltiple, el citoplasma se empiezan a formar, dentro de este citoplasma se empiezan a formar diferentes pequeñas células, las cuales posteriormente son liberadas mediante la eclosión de la célula. Otro tipo de pregunta que te pueden hacer es enfocado al tipo de reproducción y el tipo de organismo que se reproduce mediante esa forma de reproducción. Entonces, una pregunta súper sencilla sería la siguiente: las hidras son animales en los cuales se lleva a cabo el tipo de reproducción denominado tal. Y entonces, para no profundizar tanto, lo que queremos hacer aquí es que tengas los conceptos clave para resolverlo. Aquí están el resumen de las especies y tipos de animales y plantas que se reproducen mediante esa forma. Esporulación, tenemos hongos, helechos, algas y líquenes. Bipartición, algunas algas unicelulares, arqueas, bacterias, levaduras y protozoarios. ¿Ok? Y en gemación, levaduras menores, aguas. En gemación tenemos algunas medusas, algunos tipos de hongos, corales, esponjas, levaduras más complejas y las hidras. Para nuestra respuesta, la respuesta sería la D, que es hidras, que corresponde a gemación. Aclaro, en bipartición tenemos levaduras simples y en gemación tenemos levaduras un poco más complejas. Otra pregunta que en ocasiones nunca ha venido, pero podría venir, es la parternogénesis. Es un tipo de reproducción biológica que se ha clasificado como asexual debido a que solo interviene el gameto femenino, donde se divide sin que exista la intervención de un gameto masculino. Algunas especies son las abejas, los pulgones y algunas algas. ¿Qué tipo de reproducción ejemplifica la siguiente imagen? Aguas con esta, porque algunas personas piensan que es bipartición o gemación. Estamos hablando en este caso de una fragmentación, que es el proceso por regeneración o por fragmentación. Es la reproducción que inicia cuando a un individuo se le secciona una parte y esta sección produce otro organismo idéntico. Y prácticamente estos son los ejemplos básicos que debes de saber para presentar tu examen.